Bienvenidos de nuevo a Explica Ya. En nuestro episodio anterior exploramos cómo nació la inteligencia artificial como disciplina formal en la conferencia de Dartmouth en 1956. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a los grandes pioneros de este campo: Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. Cada uno de estos gigantes no solo aportó ideas revolucionarias, sino que moldearon las bases de lo que conocemos hoy como inteligencia artificial. Sin su trabajo, la tecnología que damos por sentada hoy sería inimaginable. Alan Turing es un nombre esencial en la historia de la inteligencia artificial y la computación. Nacido en 1912 en Londres, su trabajo sentó las bases de la informática moderna. En 1936, publicó su famoso artículo Uncomputable Numbers with an Application to the Enchanted Problems, en el que presentó la hoy conocida como máquina de Turing. Esta máquina teórica fue un concepto revolucionario. Podía realizar cualquier cálculo matemático que fuera computable, y esto definió la noción de algoritmo, una pieza clave para la programación moderna. Pero más allá de las matemáticas, Turing fue un visionario que creía en la posibilidad de que las máquinas pudieran pensar. En 1950 publicó otro influyente trabajo titulado Computing Machinery and Intelligence, donde presentó lo que ahora conocemos como el test de Turing. Esta prueba tenía como objetivo evaluar si una máquina podía imitar el comportamiento humano lo suficientemente bien como para engañar a un interlocutor humano. Aunque hasta hoy ninguna IA ha pasado completamente el test de Turing, este concepto sigue siendo un punto central en la filosofía de la inteligencia artificial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó en Bletchley Park, descifrando los códigos de la máquina Enigma que usaba la Alemania nazi. Aunque fue uno de los logros más importantes de la historia militar, gran parte de su contribución se mantuvo en secreto por décadas. Se cuenta que durante esos años Turing era conocido por su excentricidad. En lugar de recordar las combinaciones de los candados de las puertas, prefería dejar las ventanas de su oficina abiertas para entrar cuando olvidaba las llaves. Turing también fue un corredor aficionado y solía correr largas distancias entre su oficina y su casa. Se dice que su mejor tiempo para correr la maratón fue apenas unos minutos más lento que el del ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres en 1948. John McCarthy fue el gran arquitecto detrás del término inteligencia artificial. Nacido en 1927, McCarthy siempre tuvo una fascinación por la ciencia y la matemática. En 1956, organizó la histórica conferencia de Dartmouth, donde propuso formalmente la creación de máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento lógico, la planificación y el aprendizaje. McCarthy desarrolló uno de los lenguajes de programación más importantes para la IA, Lisp, L-I-S-P. Este lenguaje es único en su capacidad para manejar datos simbólicos, lo que permite a los programas adaptarse y aprender en tiempo real. Lisp sigue siendo utilizado en la investigación avanzada de inteligencia artificial y fue fundamental para los primeros experimentos en inteligencia y robótica. McCarthy era conocido por su humor seco y su inteligencia mordaz. En una ocasión fue desafiado por Marvin Minsky a probar si un ordenador podría ganar el ajedrez. McCarthy estaba tan convencido de la capacidad de las máquinas que apostó una gran suma de dinero a favor de una IA. Aunque perdió esa apuesta en particular, su persistencia en la creación de programas inteligentes fue una victoria a largo plazo. McCarthy también era un firme defensor del tiempo compartido en computadoras, lo que allanó el camino para la computación en la nube que conocemos hoy. Creía que las computadoras deberían estar al servicio de muchas personas a la vez, un concepto innovador en su tiempo. Marvin Minsky fue un pionero en la IA y la robótica. Nacido en 1927, tenía una visión multidisciplinaria de la inteligencia artificial.
no veía la IA solo desde la perspectiva matemática, sino también como una cuestión psicológica y biológica. Junto con John McCarthy, fundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, que se convirtió en un centro global para la investigación. Una de las contribuciones más importantes de Minsky fue su teoría de la sociedad de la mente, una idea presentada en su libro de 1986. Minsky sugirió que la inteligencia no es un proceso unificado, sino el resultado de la interacción de muchos procesos simples que trabajan juntos. Esta teoría influyó enormemente en la IA moderna, al sugerir que la inteligencia podía descomponerse en tareas más pequeñas y específicas, como el reconocimiento de imagen o el procesamiento del lenguaje. Minsky también trabajó intensamente en el desarrollo de la robótica. Desarrolló uno de los primeros robots autónomos, Shaky, que podía tomar decisiones simples basadas en su entorno, como moverse por una sala evitando obstáculos. Este fue un gran avance en la capacidad de las máquinas para interactuar con el mundo físico. Minsky tenía una personalidad intrigante, conocida tanto por su brillantez como por su excentricidad. Una vez en una entrevista le preguntaron si temía que las máquinas pudieran llegar a ser más inteligentes que los humanos. Su respuesta fue simple y enigmática. Cuando eso suceda, simplemente les pediremos que sean amables con nosotros. Esta broma reflejaba tanto su confianza en el potencial de la IA como tal vez su conciencia de los riesgos éticos involucrados. Claude Shannon es una figura imprescindible en la historia de las telecomunicaciones y la computación. Nacido en 1916, Shannon revolucionó la forma en que entendemos la comunicación con su teoría de la información, presentada en 1948. Esta teoría sentó las bases para el procesamiento de datos modernos, desde la transmisión de señales telefónicas hasta el desarrollo de redes de computadoras. En esencia, la teoría de la información de Shannon permitió cuantificar la cantidad de información que podía transmitirse a través de un canal, como una línea telefónica, e introdujo el concepto de bit, la unidad básica de información. Su trabajo no solo fue esencial para las comunicaciones, sino que también ayudó a que los primeros investigadores en inteligencia artificial entendieran cómo procesar y transmitir datos de manera eficiente. Además, Shannon tuvo un papel más directo en el desarrollo de máquinas inteligentes. Desarrolló algunos de los primeros autómatas, como su ratón electromecánico Theseus, que podía aprender a navegar por un laberinto. Este trabajo fue una de las primeras demostraciones de una máquina que podía aprender de su entorno, un concepto esencial en el aprendizaje automático. Shannon era un hombre de múltiples talentos y con una gran pasión por las curiosidades mecánicas. Se cuenta que en su tiempo libre construía juguetes mecánicos y máquinas de juego, como un autómata que resolvía laberintos o una máquina que tocaba el clarinete. También es famoso por haber inventado la máquina inútil, un dispositivo que simplemente se apagaba a sí mismo cada vez que alguien lo encendía. Su sentido del humor y creatividad fuera del trabajo reflejaban su enfoque innovador para resolver problemas en la ingeniería y la ciencia. Estos 4 pioneros no solo cambiaron la historia de la tecnología, sino que imaginaron un futuro en el que las máquinas podrían no solo realizar cálculos, sino también pensar y aprender. Sus contribuciones sentaron las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, y sus ideas siguen siendo fundamentales para el desarrollo continuo del campo. Sin ellos, el mundo de la IA sería radicalmente diferente, o quizás no existiría en absoluto. En el próximo episodio veremos cómo las ideas de estos pioneros han evolucionado hasta las tecnologías modernas que usamos hoy en día.